lugar y me llaman, me llama mi hijo y me dice, papá, vení que hay una reunión de oración aquí con un grupo de jóvenes, así que me voy a la reunión de oración. Cuando llego, estaban todos los jóvenes tirados en el piso, hablando en lenguas, adorando al Señor. Algo realmente poderoso de Dios. Y yo creo que Dios, hermanos, se está moviendo de una manera grande. Dios está trayendo algo fuerte sobre su iglesia. Y hermanos, que seamos personas sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Dios está presto a hacer algo fuerte, poderoso en medio de nosotros. Así que a Él sea la gloria, sea la honra. Hay un movimiento de oración aquí en la iglesia. No se pierda culto. En los días martes también Dios está haciendo cosas poderosas aquí en esta casa. Así que agradecidos a Dios porque nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos en esta mañana, hermanos, a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo número 17. Ahora, ¿cuál es el hombre o la mujer que usted más admira en todas las escrituras? Cada uno quizás tiene algún personaje bíblico. Hay un poco de eco. Cada uno tiene un personaje bíblico al cual admira. Yo desde niño tuve que ir obligado a la escuela dominical porque mi padre era pastor. Así que había una cantidad de personajes que escuchaba en la escuela bíblica que me llamaban la atención. Por ejemplo, David me llamaba la atención, que con su onda derribó al gigante, que con su fuerza podía matar a un león o a un oso. Me llamaba la atención, por ejemplo, de José. Me llamaba la atención de Daniel, de Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. En fin, cada uno de nosotros tiene alguno de esos personajes a los cuales le llama la atención. Pero la verdad es que ellos no eran superhéroes, eran tan humanos como cada uno de nosotros. Ellos nacieron y crecieron como lo hicimos todos. Ellos comían y bebían como lo hacemos todos. Ellos trabajaban y dormían como también lo hacemos nosotros. Ellos también iban al baño. Ellos también sentían y reaccionaban igual que cada uno de nosotros. Eran seres humanos igual que tú y yo. No eran dioses provenientes del Olimpo. No eran dioses como Zeus, como Poseidón, como Afrodita, como Atenea, que tenían poderes especiales. Lo único que tenían eran una comunión con Dios, una presencia de Dios poderosa en sus vidas que los hacía diferentes. Y Dios utilizaba a los individuos no importando la etapa de su vida. Dios, por ejemplo, levantó a un niño llamado Josías como rey sobre Israel. Dios utilizó y levantó a muchos niños. Dios levantó a un niño llamado Samuel para que estuviera en el templo y para que fuera uno de los jueces de la nación de Israel. Dios utilizó a un pequeño niño que tenía 5 panes y 2 peces para alimentar a toda una gran multitud. Pero Dios también utilizó a adolescentes como a José, como a David, como a Daniel. Dios utilizó también a jóvenes, como por ejemplo a Timoteo, que los llamó para que cuidara de la iglesia y predicara en la iglesia primitiva. Pero Dios también levantó a gente en su adultez, inclusive algunos ya eran casi ancianos, pero igual Dios los levantó con un propósito, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo Abraham. Es decir, que Dios usa a la persona, no importando su edad, Dios usa a la persona que está dispuesta a aceptar su llamado. Y el propósito en esta mañana, hermanos, es ver cómo Dios puede tomar a alguien que quizás sea insignificante y llevarlo a una vida de mucho valor. Que lo importante no es tu trasfondo cultural, social o económico. Dios puede levantarte para cambiar a toda una generación.
Y yo creo que en este tiempo Dios va a levantar a personas, Dios está levantando para que cambien a una generación. Porque nuestra visión, hermanos, no es una visión aquí de barrio, nuestra visión no es una visión aquí de nuestros alrededores, nuestra visión, hermanos, es visión de ciudad y nuestra visión es visión de país, porque queremos que esta sociedad sea transformada a través del mensaje de la palabra del Señor. Lo único que Dios está buscando, hermanos, es que le obedezcamos y que nos sujetemos a su voluntad. Ahora, ¿qué han tenido de extraordinario estas personas? ¿Qué han tenido que han impactado a su mundo conocido? En esta mañana vamos a hablar sobre un hombre llamado Elías, mejor dicho, y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿qué tuvo de extraordinario este hombre llamado Elías? Si vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 27 y 28, allí dice la palabra lo siguiente. Santiago, capítulo número 5, versículo 27 al 28, dice la palabra del Señor que Elías era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. En primer lugar, aquí en Primera de Reyes, dice Elías que era tisbita de Galaad. Los estudiosos bíblicos han investigado y ni saben lo que es tisbita. No se encuentra geográficamente específicamente ese lugar. Tisbita dice de Galaad. Galaad significa un lugar crudo o accidentado. Es un lugar que queda al oriente del río Jordán, prácticamente desconocido. La zona de Galaad era una zona de aislamiento, una zona al aire libre, donde la gente de esa zona era vigorosa, donde la gente estaba bronceada por el sol, donde tenía una fuerte musculatura. Y Dios llama a un hombre de un lugar desconocido. Porque, hermanos, Dios no tiene preferencia en escoger a sus siervos de donde sea. Lo importante es un llamamiento. Lo importante es que Dios quiere hacer algo con ellos. Y no importa de dónde viene, lo importante es la actitud de su corazón. Y dice aquí Santiago que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un simple mortal, tenía un temperamento fuerte, llegó a sufrir ataques de depresión. ¿Usted se ha deprimido alguna vez? Elías se deprimió, llegó a vivir en soledad. Era un hombre valiente, pero también se llenó de miedo. Fue un hombre que se mantuvo en las alturas, pero también llegó a huir en el valle. En Elías nos vemos, creo que reflejados cada uno de nosotros. Porque muchas veces pensamos con esta depresión que yo tengo, con este miedo que yo tengo, y el diablo viene a nuestros oídos y nos dice, Dios no te puede usar, Dios no te puede levantar, Dios contigo no puede hacer nada por el carácter que tenés, por la forma que sos. Pero hermanos, si Elías era sujeto a pasiones a las nuestras, e igual Dios lo utilizó, Dios también va a levantar tu vida y vas a tener que acallar toda voz del enemigo y decir, el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. La verdad es que Dios no necesita hombres supereducados, superinteligentes, hombres de gran influencia. Lo que necesita es alguien que se ponga en la brecha y quiera hacer su voluntad. Dios necesita alguien que diga, yo le voy a obedecer a Dios. Tengo un mensaje de parte de Dios y tengo que declararlo. Yo creo que en este tiempo Dios está llamando a hombres y mujeres a ser como Elías, que también se levanten con un mensaje. En Primera de Reyes, capítulo 16,
el versículo 30 y 33 dice algo. Nos habla de un rey. Cuando se levanta Elías, está reinando Acab en Israel. Y dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo número 30. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab lideró en la nación de Israel la maldad en sus más altas proporciones. Ahora, él era malo y se casó con una mujer llamada Jezabel. Jezabel es la representación bíblica del mal en el lado femenino. Yo no sé si usted ha escuchado, cuando una mujer es media complicada, le dicen, esta es una Jezabel. Es una mujer complicada, una mujer que tiene un espíritu raro. Jezabel. Ahora, Acab era malo y se casó con una mala. Generalmente en un matrimonio hay uno bueno y otro malo. O el marido es bueno o la esposa es buena. Siempre hay uno bueno y uno medio malo ahí. Pero acá los dos eran malos y los dos se potenciaron. ¿Pueden imaginarse qué puede surgir de un matrimonio donde los dos esposos son malos de verdad? Gentes con maldad. Ahora, lo que hicieron ellos, lo que hizo primero Acab fue llevar a Israel a la depravación total, alejar a la gente de los mandamientos de Dios. Él dice que levantó una estatua de Acera. Acera es la diosa fenicia y de los sirios, que tiene que ver con la fertilidad. No únicamente hizo eso, sino que su esposa trajo sacerdotes de un dios llamado Baal. Baal es el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Y los trajeron, quitaron el culto a Jehová, que era el Dios de la nación, y establecieron otro culto en la nación de Israel. Y ahí se levanta este hombre con un mensaje fuerte, que necesita coraje, valentía. Hermanos, para nosotros dar el mensaje, para dar la palabra del Señor, necesitamos valentía. Porque el reino de los cielos sufre violencias, pero quienes lo arrebatan son los valientes. Y hermanos, en esta sociedad, para ser un cristiano, un hijo de Dios, hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque la gente dice no, que los cristianos son aquellos que tienen un débil carácter, que el cristianismo, que la fe en Dios es para aquella gente que no tiene educación. Y hay un montón de mitos y de cosas. Pero la verdad, hermanos, que para seguir a Cristo hay que saber dónde uno está bien parado. Y yo los felicito a ustedes que siguen, que son fieles al Señor, que están llenos de valentía. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios para la destrucción de fortalezas. Y se precisa gente con coraje y con valor. Ahora, viene Elías. Se presenta ante Acab. Elías es un hombre con un espíritu valiente, es un hombre con un mensaje urgente, y él profetiza y dice que no va a llover sobre Israel hasta que él dijera. Ahora, Baal era el dios de la lluvia, de los truenos. Cuando llovía y cuando tronaba, la gente decía, está con nosotros Baal. Aquí está la presencia de Baal. Y viene el profeta y dice, damas y caballeros, no va a llover más, no va a tronar más. Así que, lo siento, Baal, su presencia no va a estar más en medio de nosotros. Elías le hace un anuncio de sequía. Le estaba declarando la guerra literalmente a Baal y a todos sus profetas. Le estaba diciendo al pueblo, Jehová mi Dios es mucho más poderoso que Baal. Y lo voy a demostrar.
Y lo voy a demostrar. Y Dios va a cerrar la canilla de los cielos y no va a llover hasta que yo diga que llueva. Ni tú, le dice Acab, ni Jezabel, ni Baal podrán hacer absolutamente nada al respecto. Hermanos, yo creo que en estos días necesitamos esta clase de valentía para denunciar a los modernos Baales que se levantan con mensajes, pero hay hombres y mujeres con una voluntad comprometida. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová, el Señor es mi Dios. Así vemos a este hombre con una misión como profeta de Dios que se levanta. Él tiene intimidad con Dios, él tiene conexión con Dios. Él se enfrenta ahora a un gran escenario y al caminar ante la presencia de Acab, él entiende que está comprometido, que él tiene un llamado de parte del Señor. Él tiene un compromiso. Y hermanos, tenemos también un compromiso con el Señor. Un compromiso fuerte. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con Dios. Y ese compromiso debe llevarse a cabo. Y él dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Era un hombre de la presencia de Dios. Conocía a Dios. Elías no va con un mensaje suavecito. No va con un mensaje agradable. Va con un mensaje fuerte. El pueblo de Israel pensaba que Jehová Dios había muerto. El pueblo pensaba que ya no había posibilidades de acercarse a él. Pero viene este hombre con una confianza inquebrantable y dice, vive Jehová Dios de Israel. Jehová no había muerto. Para muchos Dios ha muerto. Para muchos Dios no existe. O para muchos Dios está extremadamente alejado. La convicción a veces que tenemos es que Dios se ha olvidado de mí. Pero hermanos, no debemos olvidarnos que Dios sí está presente, que sus promesas son fieles y verdaderas. Tenemos que recordar, hermanos, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, resucitó al tercer día y hoy dice está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y nuestro Dios está más vivo que nunca, es más real que nunca y es más poderoso que nunca. Y dice la palabra que viene palabra. Hay una palabra de parte de Dios. No es que Elías va y dice, Jehová dice lo siguiente. En otros lugares dice que vino palabra de Jehová sobre tal profeta. Elías aparece ahí y dice, atención, no va a llover hasta que yo no diga, no llueve sobre esta tierra. Vive Jehová en cuya presencia yo he estado, que no va a llover. No eran palabras de él, no eran palabras que él estaba inventando. Era un mensaje revelado por el Señor. Y eso se iba a cumplir. No importa lo que usted crea o no crea. No importa lo que usted sienta. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente. Y cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Elías fue un hombre de fe. Y por esa fe y por esa fortaleza de carácter se enfrenta a Acab y a toda una nación que está bajo la idolatría. Nosotros podemos también confiar en ese Dios en cuya presencia hemos estado. También esta mañana podemos declarar que Dios vive y reina para siempre. Aunque a mí me parece a veces que Dios se ha olvidado, aunque parece a veces que Dios no está, pero Dios está presente y sus promesas, dice la palabra, son sí y en él amén. Yo me acuerdo hace años atrás, traíamos a la iglesia la Biblia y el himnario. Había una cantidad de himnos ahí, uno abría y el pastor dirigía, marcaba el compás. Había un himno. Y hay un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
Y eso es lo que declaramos, lo que creemos. Las promesas de Dios son aquellas que nos sostienen, hermanos, en toda situación. Y este hombre había estado ahí en la presencia del Señor, había estado con el Señor, había tenido la oportunidad de comunicarse con Dios. No se había guardado eso, sino que lo había compartido. Hermanos, Dios en este tiempo a nosotros nos llama también a ser profetas de este tiempo. A veces pensamos que el profeta es un individuo raro, que anda diciendo el Señor dice, que tiene cara medio rara, con voz de ultratumba. No, el profeta es aquel que declara una palabra de Dios, porque una palabra cambia una atmósfera, una palabra cambia una realidad espiritual. Y nosotros en este tiempo somos llamados a cambiar realidades, a transformar situaciones. Así que cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que decís, porque tú también sos un profeta de Dios. Sos un profeta de Dios para este tiempo. Y lo que recibís es para compartirlo. Lo que recibimos aquí es para compartirlos. Hay un dicho que dice, muchos de ustedes han viajado, algunos de ustedes han ido a Las Vegas. Yo nunca fui, no tuve todavía la oportunidad. Pienso que en algún momento iré, no sé. Pero el dicho es, lo que se hace en Las Vegas, queda en Las Vegas. No sé por qué, pero... Y hay gente que dice, bueno, lo que se dice acá en la iglesia, se hace en la iglesia, queda en la iglesia. Mentira, lo que se hace en la iglesia, se comparte fuera de la iglesia. Lo que se dice en la iglesia, se comparte fuera de la iglesia. Lo que se cree en la casa del Señor, se comparte fuera de la casa de Dios. Acá no es Las Vegas, aquí es el lugar para compartir lo que hemos recibido de parte del Señor. No queda con nosotros, nosotros somos profetas de Dios para este tiempo. Porque somos llamados a hablar, a declarar su palabra, a declarar sus promesas y a decir que nuestro Dios está más vivo que nunca, que Él es más real que cualquier otra situación y que Dios todavía es poderoso, poderoso. Elías despierta un avispero ahí. Cuando le dijo a Acab que no va a llover, no va a llover. ¿Sabe lo que esto significaba? Él era un hombre enviado de parte del Señor. No se había puesto ahí para decir una opinión de lo que él creía, observó la situación y dijo, bueno, voy a decir esto. No, él tenía una palabra de Dios. Él fue enviado a un pueblo inicuo. Él fue enviado a declarar un juicio que venía de parte del Señor. No tuvo miedo a hablar. No tuvo miedo a exponer los males de su tiempo y decir, vuélvanse al Señor, la presencia de Dios está aquí. Aunque hubo momentos que él pensó que era el único. Cuando él entró en un estado de miedo y de depresión, él habla con Dios y le dice, Señor, yo soy el único acá, el único convertido. Quizás algunos de ustedes dicen, en mi trabajo soy el único, en mi familia soy el único. Soy el único en esta ciudad, en este barrio. Y Dios le dice, mira, hay 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas. Hay miles todavía que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay miles que todavía no siguen los consejos de Acab y de Jezabel. Y hermanos, hay miles que todavía no se han doblegado, que están preparados para recibir el mensaje de la palabra del Señor. No tuvo miedo de vivir por la fe en el Señor. No tuvo miedo de declarar. No tuvo miedo de enfrentarse a la falsa religión y a los falsos líderes. Su coraje, su valentía nos conducen a cada uno de nosotros a preguntarnos, ¿cuántos de nosotros tendríamos su valentía y su fe? ¿Cuántos de nosotros permaneceremos de pie frente a los modernos Baales? ¿Cuántos de nosotros permaneceremos en fe frente a gobernantes que están diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo? Necesitamos en este tiempo, en estos nuevos tiempos, Elías que se levantan con un don profético.
hay un sucesor de Elías llamado Eliseo. Y Eliseo se preguntó cierta vez y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías, hermanos, está aquí en esta mañana. Porque Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo. Los tiempos cambian, las modas cambian, los reyes cambian, los ídolos cambian. Pero la pregunta es en esta mañana la siguiente: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Habrá aquí entre nosotros personas que digan: yo me juego por el Señor? Yo también tengo una palabra que decir. Si Acab tiene que decir algo y Jezabel tiene que decir algo, si hay ídolos modernos que tienen que decir algo, también tengo yo que decir algo. Tengo una palabra, tengo algo de parte del Señor, tengo un mensaje de parte de Dios. Este es el tiempo que Dios está inquietándonos a nosotros, inquietándonos, moviéndonos. Hay gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estábamos la semana pasada con un grupo de líderes de América Latina. Estábamos hablando sobre el tema de Venezuela. Al día de hoy un venezolano gana $1.20 al mes. Me decía el pastor: fui a cargar nafta. Me pusieron nafta en mi vehículo y el hombre me dijo: dame lo que quieras. La situación es difícil. Estamos orando, estamos clamando. Acá hay un grupo que está clamando, orando por Venezuela. Pero Dios está levantando a profetas. Dios está levantando a gente a la oración, al movimiento, a decir: Dios todavía tiene el control de las naciones. Dios todavía sigue en pie. Dios todavía tiene poder. Dios va a transformar y cambiar realidades. Porque hay gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y Dios nos llama en este tiempo a levantarnos, a clamar, a estar en su presencia y a decir: aquí estoy yo, Señor, como un Elías para este tiempo, para declarar tu palabra, para declarar tus promesas, para que a través de mi palabra los que la reciban sean impactados, sus vidas sean transformadas y los destinos de las naciones sean cambiadas por tu presencia, Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres poderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú puedes tomar a alguien insignificante y llevarlo a una vida de mucho valor. Tú puedes tomar a alguien, Señor, lo puedes levantar y hacer un hombre o una mujer de bendición para muchos. Señor, muchas veces nos parecemos a Elías. Nos parecemos a Elías, Señor, porque hay días que nos encontramos débiles, Señor. Hay días que nos deprimimos. Hay días que nos llenamos de miedo. Hay días, Señor, que estamos como en un valle. Pero, Señor, en esta mañana nosotros somos llamados porque hemos tenido un llamamiento tuyo, Señor. Porque hay una palabra tuya en nuestros labios, Señor. Porque tú, Señor, nos convocas y porque tú también preguntas: ¿dónde están los Elías en este mediodía? ¿Dónde están aquellos que se levantarán? Se levantarán contra el sistema, se levantarán contra todo Acab y Jezabel, se levantarán contra los ídolos modernos, Baales de este tiempo y dirán: Jehová vive. Jehová vive. Jehová vive. Y por la palabra que declaro, será transformada una situación. Por la palabra que declaro, algo va a tomar lugar. Señor, en esta mañana sabemos que Jehová vive, Dios de Israel, Dios de Uruguay, Dios de Uruguay. Señor, queremos confiar en tu palabra, queremos confiar en tus promesas. Señor, gracias. Señor, gracias porque al estar contigo, Señor, un Dios trascendente que nos capacita para
enfrentar los más grandes escenarios. Al caminar, Señor, en tu presencia, comprobamos, Señor, que tú eres realidad. Señor, queremos comprometernos contigo, con tu causa, Señor. Queremos causar un impacto en este tiempo, Señor. Queremos comprometernos fuertemente con tu causa, Señor. Y sabemos que tú estás buscando gente que diga: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Vive Jehová. Vive Jehová. Señor, revela tu mensaje a tus hijos, Señor. Queremos amarte día a día, confiar en tus palabras, Señor. Señor, a pesar que a veces dudamos de algunas cosas, Señor, las promesas de Dios se cumplen en todos los que ponen en Él su confianza. Señor, como Elías fue un hombre de fe, y por esa fe y esa fortaleza de carácter confrontó, Señor, también así nosotros en este tiempo nos levantamos, confrontamos todo ataque enemigo, Señor, y declaramos que esta nación es para Cristo. Declaramos, Señor, que las naciones que están representadas aquí son para Cristo. Bendecimos, Señor, cada extranjero que está aquí, Señor. Bendecimos cada hermano que ha venido de otras naciones, Señor. Los bendecimos, bendecimos a su familia, Señor. Declaramos tu favor, declaramos tu misericordia, declaramos que tú eres Dios poderoso. Poderoso, Señor. Tal vez en esta mañana hay alguien que necesita la ayuda del Señor, que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Ahí donde está, incline su rostro por un momento. Vamos a repetir todos juntos una oración de entrega a Dios. Dile ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero en esta hora me acerco a ti. Te pido que tú perdones todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Entra en mi corazón. Y en este momento te declaro como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el Dios que le cantamos y le decimos: poderoso Dios. Ponte de pie por un momento y vamos a declararlo y decir: al que está sentado